La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Bienvenidos hermanos a tu canal Paul Ora por ti. Nuestra tercera meditación le hemos visto importante el poder hablar de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿A qué conlleva la sabiduría? ¿Y por qué nosotros debemos ser personas sabias? Quiero comentarles que la sabiduría es un proceso de entender, es un proceso de discernir las cosas. Los sabios no es que nacen sabios, sino que se hacen. ¿Cómo llegas a la sabiduría? Es por medio de las experiencias de la vida, por medio del estudio, por medio de muchos factores. La única persona sabia que por los siglos de los siglos ha sido eternamente sabio es nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado y manifestado su palabra. Cuando yo era niño y, y nací de mi madre, era un niño y pensaba como niño. No podía caminar, em, poco a poco fui adquiriendo experiencia y di los primeros pasos. Luego de dar los primeros pasos, poco a poco aprendí los sabores de la comida. Aprendí los sabores dulces, amargos, sabores agrios y distintos sabores. Poco a poco fui creciendo, estuve en una escuela, en un jardín, y le veía como una persona sumamente sabia a mi profesora, quien en realidad, con su sabiduría de años de experiencia en la docencia, me enseñó las primeras letras, me enseñó las convicciones, me enseñó a escribir, me enseñó a sumar, a restar. Después de aquello pasé a otro nivel y fui creciendo en edad. Fui al colegio, donde poco a poco me especialicé en cosas siguientes, como por ejemplo ser más específico en materias que me gustaban. Y cuando acabé el bachillerato y aprendí a pasar más y enfocarme más en ciertos temas, fui a la universidad, en donde adquirí conocimientos específicos de algo que me gustaba, por supuesto. Es decir, poco a poco fui creciendo en mi pensamiento y siendo sabio en lo que quise ser sabio. Quiero que entendamos nosotros que por más buena voluntad que tengamos, nosotros no podemos ser expertos en una sola cosa. Nosotros somos expertos en ciertas cosas, no en todo, porque nos especializamos para ello. Es decir, el sabio puede ser sabio en muchos aspectos, pero por experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos nos gustaría saber de todo, es decir, saber mecánica, saber contabilidad, saber medicina, saber un montón de factores, pero lamentablemente es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque nosotros adquirimos experiencias de algo que nos va gustando. Como vuelvo y les repito, la sabiduría se la gana a pasar de los años. Alguna vez recuerdo que yo le discutí a mi madre, quien me decía que no haga cierta cosa y yo lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Por la inexperiencia. Porque cuando no tengo experiencia, pues no tengo sabiduría y por ende no puedo estar seguro de las cosas que hago sin que alguien que ya pasó por esas circunstancias me lo diga. Entonces la sabiduría es un montón de factores y de tiempos para adquirir una convicción y adquirir un pensamiento firme. Muchas veces uno discute con muchas personas de temas relacionados en los cuales nosotros podemos dar opinión si es que no tenemos esa especialidad o no hemos pasado por aquello.
ya que, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hablar con un médico. El médico nos va a hablar de muchos factores, de muchas cosas relacionadas con su materia, que quizás nosotros no entendamos. Entonces, no sabemos los nombres que ellos le dan, por ejemplo, a una enfermedad. Sin embargo, pueden ser factores muy, muy simples, pero que nosotros no tenemos ni esa experiencia ni nada por el estilo. O puede ser que un médico tuvo un problema en su casa de que se le dañó algo de carpintería y lamentablemente él no conoce de las pegas, de las maderas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, ¿qué quiero decirte con esto? Que la única persona que tiene una sabiduría explícita y una sabiduría total es nuestro Señor Jesús. Él conoce de todos los tipos de cosas que podemos hacer, de todos los tipos de cosas que podemos surgir y de todas las cosas que podemos, por más fáciles que parezcan, Él conoce de todas esas convicciones, de todos sus detalles, de todas sus experiencias. Es decir, es una persona omnipotente a la cual nosotros no podemos ni darle la contra, ni tampoco podemos oponernos a su realidad. La experiencia que te va dando la vida poco a poco hace que tú te vayas convirtiendo en una persona sabia. ¿Por qué? Porque si tú te tumbaste, si tú te caíste en algún problema, no lo vas a volver a realizar. ¿Por qué? Porque ya eres una persona sabia. Uno aprende mucho de gente que ha pasado o realizado de muchas cosas. Incluso cuando trabajas. Yo recuerdo que cuando la primera vez que empecé a trabajar, recuerdo que tenía un susto que no tienen idea. No sabía a quién dirigirme, no sabía qué hacer. Y aunque tenía los conocimientos, pero jamás los había aplicado. Poco a poco fui haciendo cotidiano lo que hacía y lo que me gustaba. Y ese poco a poco fui haciendo de que yo acorte caminos de muchas cosas, que mejore las cosas que iba aprendiendo y que de mi mente salgan palabras más sabias. ¿Qué quiero decir? Cuando yo empecé a hacer las cosas, las hacía por robótica o las hacía por aprendizaje. Sin embargo, cuando poco a poco fui desarrollando las cosas, las hacía ya con sabiduría, porque las hacía con un poco de más explicitez en el asunto y tratando de que las cosas siempre sean a favor y no en contra. Es hermoso tratar un tema de sabiduría. Cuando nosotros va pasando la vida, cuando a nosotros va caminando el destino, la vida nos enseña muchas cosas que tal vez antes no lo sabíamos o las desconocíamos. Nadie nos enseñó a ser hijos, nadie nos enseñó a ser padres, nadie le enseñó a la gente a ser abuelos, bisabuelos, más que nuestro Señor Jesús. Y el desarrollo de la vida. La vida sigue caminando, el tiempo sigue caminando y nosotros fuimos siendo presos de aquello y aprendiendo las cosas que van pasando. Por aquello nosotros cuando tenemos hijos o cuando tenemos eh, varias personas que dirigimos, nosotros contamos con esas experiencias. Y si son buenas, pues lógicamente las contamos para que las desarrollen y de pronto las mejoren. Pero si son malas, las contamos para que las mismas sean detenidas. Y que lógicamente si eres mi hermano, no te las vuelva a suceder o no te las sucedan. Como hemos conversado muchas veces, existen muchos problemas en la vida, pero muchos problemas resueltos. ¿Cómo los resuelves? Con una solución. ¿Y cómo le das la solución? Con la experiencia que te dio la vida. Esa solución prácticamente fue realizada en base a experiencias que te fueron dando la vida, que te fue dando el cariño, que te fue dando las convicciones. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no las vamos desarrollando ni aprendiendo bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra en nuestro corazón, ese momento
Las experiencias son maravillosas. ¿Y por qué son maravillosas? Porque cada vez que tú haces algo, lo haces bien y en el nombre de Jesús. Esas experiencias poco a poco se van convirtiendo en reflejos de tu vida y tu vida siempre tú la tratarás de que sea positiva. Tú tratarás de que la vida no sea negativa. Tú tratarás que tu vida sea una vida sin problemas, sin errores, sin imperfecciones. Tratarás de tener una vida tranquila y en paz. Porque si tú tuviste una vida con problemas, con terremotos, con causas ilógicas, no vas a querer que los tuyos o los que siguen en tu descendencia tengan esos problemas. Entonces es muy importante el cementar bases para que lógicamente los que te siguen apoyen esas bases. ¿Y qué más hermoso que la palabra sabiduría? El sabio no es más que la persona que bajo su experiencia y bajo su caminar ha ido dejando piedritas en la vida y esas piedritas son de colores hermosos. ¿Por qué de colores hermosos? Porque ya pasó el tiempo en el cual errábamos muchas veces al caminar. Y errábamos al caminar porque eran piedritas de tropiezo, piedritas, bloques, ladrillos, que no nos permitían de pronto crecer o llegar a lo que queremos. Pero actualmente esas piedritas se han transformado en otro tipo de piedritas, de colores, de caminos, que nos reflejan por dónde ir, por dónde acatar, por dónde caminar y prácticamente es un diseño de desechar los problemas. Yo, hermano, te aconsejo que siempre saques una experiencia de todo lo que haces, porque todo lo que haces tiene una labor de experiencia y alguien antes de que nosotros lo hagamos ya lo hizo. Es como cuando tú te tomas una taza para servirse un café y te pones a ver la taza y te pones a pensar, ¿quién hizo este detalle para que yo pueda disponer de un líquido dentro de la taza y tomármelo? Cosas tan sencillas como esa, ¿no? Imagínate tú cómo nuestro Señor Jesús hizo tantas cosas hermosas. Cómo nuestro Señor Jesús fue desarrollando la tierra, los animales, el agua y la perfección más grande, el ser humano, que es la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, quien es el hombre más sabio de toda nuestra existencia. Esa sabiduría que siempre a nosotros nos va a dejar, siempre a nosotros nos va a tener y siempre a nosotros nos va a dar poco a poco caminos de fe. Hermano, la sabiduría siempre, siempre va a ser un factor de experiencia. Y ese factor de experiencia debe ser transmitido siempre de padres a hijos y así sucesivamente. Inclusive la sabiduría siempre, siempre va a estar acotada inclusive en el poderoso nombre de Jesús en la Biblia. Y por ejemplo, ¿no? Les voy a leer algo que dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué les parece, hermanos, de estas palabras? La sabiduría vale mucho más que el dinero. ¿Y por qué vale mucho más que el dinero? Porque si eres sabio, obtendrás dinero. Si eres sabio, obtendrás amor. Si eres sabio, obtendrás cariño de toda tu familia. La sabiduría que adquieres la debes heredar. La sabiduría que tienes la debes acoger y solo de la sabiduría tomar lo bueno. Porque la experiencia que tienes y que poco a poco desarrollas no es solo buena. Siempre adquirirás cosas buenas y cosas malas. Pero ¿en dónde está la sabiduría? En solo tener cosas buenas y acoger las cosas buenas, desechar las cosas malas
y creer en nuestro Señor Padre Jesús. Hermano, espero que te hayan servido estas palabras de meditación y que no dejes de escucharnos en nuestro canal Paul Ora por ti. Bienvenidos y no te olvides de poner like. Estaremos orando por ti y tratando de ver los otros temas que nos has solicitado. Vamos a concluir con una pequeña oración que dice: Padre Celestial, en esta tarde, día o noche, te estamos pidiendo que por favor nos des sabiduría, que nos des sabiduría en el precioso nombre de Cristo Jesús, para poder mantener nuestras relaciones con todos nuestros familiares, con todos nuestros jefes, con todos nuestros amigos, que nos dé sabiduría para conllevar cualquier problema, que la sabiduría que tú nos has puesto nos sea dada en bien y no en mal, y que siempre la sabiduría sea un artífice para poder solucionar los problemas. Que esa sabiduría sea usada para alabarte y para que tú nos bendigas. Que la sabiduría adquirida siempre sea la faz de experiencia que nos dé el camino a la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén.